Nuestra ansiedad no se produce por pensar en el futuro, sino por querer controlarlo. Esto lo dijo Khalil Gibran. Filos y Psique. Diálogos que sanan. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio para sentir, pensar y cuestionar. Iniciamos. ¿Qué te parece este tema de la ansiedad? Yo creo que ya nos estábamos tardando, ¿no? Porque es un tema que está muy presente en la mayoría de los discursos de las personas que llegan a consulta. Me atrevo que decir a consulta de psiquiatría, a consulta de psicoterapia y también a la consultoría filosófica. Hay una carga de ansiedad allí, pero bueno, vamos a hablar de los distintos tipos de ansiedad, cómo se presenta y qué es lo que podemos hacer con todo esto. Totalmente de acuerdo, es uno de los temas base, ¿no? Y aprovechando que estamos en el mes que hace conciencia de la salud mental, pues es que hicimos el episodio anterior de depresión y ahora pasamos por ansiedad. Como dices, no podíamos dejarlo de lado y pues me parece pues un tema muy necesario y muy importante en términos de la salud mental, pero también en términos de estilos y modos de vida y también en términos de cómo poder pensar a la ansiedad no solamente como un trastorno, sino también como una experiencia del propio ser persona, del propio existir, y pues ya iremos profundizando. Sí, fíjate que esto que comentas es bien interesante porque hay personas que comentan que no quisieran sentir ansiedad. Es que no quiero experimentar ansiedad, es que hay algo para quitarme la ansiedad y desafortunadamente, bueno, luego pueden buscar algunas soluciones, entre comillas, que por supuesto que no son las más convenientes y que los pueden llevar a algún tema de adicciones incluso, ¿no? A bajar la ansiedad con el alcohol o con alguna droga o con algún medicamento que recetó la comadre, por ejemplo, y que pues no es lo que se necesita. A mí me parece que hay que aceptar que podemos vivir o que vamos a vivir con la ansiedad, ¿sí? Obviamente no niveles de ansiedad que nos hagan ser disfuncionales, tener un problema de salud o tener problema en nuestras actividades de todos los días, pero sí la ansiedad es algo que nos va a acompañar todo el tiempo, ¿sí? Y de hecho, la ansiedad pues tiene una utilidad. Gracias a la ansiedad podemos reaccionar, podemos hacer cosas, podemos actuar. Es un mecanismo de supervivencia. Entonces, pues bueno, en vez de rechazarlo, en vez de pelearnos con eso, pues vamos a tratar de entenderlo mejor, ¿no crees? Así es, pues desde la biología sabemos que somos animales mamíferos, claro, pues animales complejos, animales humanos, ¿no? Somos animales humanos, pero pues desde la biología sabemos que la ansiedad, como dices, pues es una respuesta ante el medio, es una respuesta para la adaptación. Es decir, que los mamíferos y los animales que tienen cerebro, pues reaccionan con ansiedad hacia el entorno debido a que la ansiedad pues es una señal de varias situaciones, y la primera es que la ansiedad pues es una señal ante el peligro, y que también en los mamíferos humanos pues la ansiedad es un indicador de cuando nos estamos sintiendo cuidados o en presencia de un cuidador, o en contacto emocional con ese cuidador, y que cuando sentimos que ya no está presente, pues viene la ansiedad como una respuesta, ¿no? Porque a mí me gusta decir mucho que la ansiedad es como un sensor. Ahorita que, bueno, todos tenemos contacto
con sensores, ¿no? O sea, nuestro refrigerador tiene sensor, nuestro carro tiene sensor, todo tiene sensores, ¿no? Los sensores le permiten al auto saber si se está acercando mucho a otro auto y entonces comienza a pitar mucho, ¿no? El sensor permite al refrigerador decir que la puerta no está bien cerrada y entonces comienza a pitar, ¿no? Por decirlo así, vivimos en el mundo de los sensores, ¿no? Nuestro celular, todo. Entonces, pues a mí me gusta decir que la ansiedad, pues nos habla de los sensores que nosotros tenemos, ¿no? De los sensores que tiene nuestra mente para poder detectar cambios que real o imaginariamente nuestra mente puede interpretar, ¿no? Sí, sí, y ese sensor o alarma, que también le podemos llamar así, me gustó también la forma de describirlo como una especie de sensor que nos alerta sobre algo que está disfuncionando. El asunto es que está centrado en una parte de nuestro cerebro que es el hipotálamo. Ahí es en donde podemos ubicar de alguna forma, así como muy gráfica, en donde está ese centro, ese sensor, ese sistema de alarma. Sucede que hay personas que por algunas cuestiones biológicas, genéticas, de alguna predisposición, de alguna vulnerabilidad, es como si ese sistema estuviera desajustado, estuviera como desajustado, pero a la alta, ¿sí? O sea, como que la reacción, que va a estar hiperreactivo y como que se va a quedar pegado en ocasiones, como Sí. que se queda pegado el sistema de alarma y sigue sonando y no hay un peligro real. Sí, yo creo que esto es lo que pueden experimentar muchas personas. Fíjate que aquí yo creo que también vale la pena hablar de lo que es la ansiedad y de lo que es el estrés, porque muchas personas, no sé en tu consulta, pero muchas personas los usan como sinónimos, ¿sí? O Sí. uno en la vida diaria los puede usar como sinónimos. Es que estoy estresada, es que estoy ansiosa, es que estoy... Y aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Cuando hablamos de ansiedad, es algo que tiene que ver con uno mismo, ¿sí? O sea, es algo al interior de mí, alguna sensación de peligro, algún pensamiento, alguna cuestión interna. Y cuando hablamos de estrés, hablamos de nosotros en un entorno, ¿sí? Hablamos de una respuesta adaptativa, ¿sí? Es que estoy estresada porque tengo mucho trabajo, es que estoy estresada porque no he podido entregar tal tarea, es que estoy estresada porque mi hijo está enfermo, por ejemplo, ¿sí? O sea, es un factor externo que genera esa inquietud, esa necesidad de adaptarnos, de buscar elementos para adaptarnos. Y la ansiedad es algo diferente, es algo que se vive de forma diferente. Y es interesante cómo también podemos hablar de la ansiedad ya como una enfermedad, ¿sí? Cuando ese sistema de alarma ya está desajustado por diferentes razones que vamos a abordar de alguna manera, podemos llamarle que es como una enfermedad de la anticipación. No sé qué te parezca a ti esta idea de una enfermedad de la anticipación. Pues me parece una manera muy, muy potente de poder describirla y creo que es el elemento que acompaña a los distintos trastornos de ansiedad, porque hay que decirlo, ¿no? Como dices, cuando la ansiedad ya como respuesta, como alarma, como que ese sensor se queda ahí ciclado, se queda clavado, pues podemos hablar de ciertas patologías, ¿no? Este asunto de la enfermedad de la anticipación pues está presente, ¿no? En los distintos tipos de trastornos de ansiedad. Dos que son, por ejemplo, muy conocidos, muy comentados y que incluso hay como muchas películas al respecto de ellos, pues es el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, en donde las personas están anticipando y por eso hacen rituales de regresarse a verificar si dejaron bien cerrada la puerta 7 veces y eso les quita tiempo para irse a su trabajo, a verificar si no dejaron prendido el gas 10 o 20 veces y entonces pues eso no les permite hacer como sus labores cotidianas, ¿no? En un trastorno obsesivo compulsivo, que ya estamos hablando pues de un trastorno
que genera disfunciones importantes, ¿no? Pero en ese está presente la anticipación, es decir, voy a anticiparme a volver a cerrar la llave del gas, la puerta, las llaves, porque si no entonces la casa se va a quemar, ¿no? Y ahí es donde está el peligro imaginario, esto que estábamos diciendo, ¿no? De que puede haber peligros reales, peligros imaginarios. Y otro que también ahorita vemos mucho, por muchas razones, el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Ujú. En donde las personas, pues al haber experimentado un trauma o una situación muy complicada, donde estuvieron en un peligro real, pues están anticipando ya todo el tiempo, ¿no? Les viene alguien mencionó, por ejemplo, la palabra fuego, ¿no? Y ellos estuvieron en una situación donde hubo fuego y entonces, pues más bien evitan o salen corriendo porque están anticipando no volver a repetir la experiencia que les causó ese dolor, ¿no? O estos pensamientos compulsivos que vienen cuando las personas están en ansiedad, ¿no? Estos pensamientos compulsivos que tienen la función o que son una estrategia de la mente para que las personas anticipen sus acciones para evitar esos peligros. Como tú decías al principio, o sea, la ansiedad pues tiene una función de supervivencia, tiene una función de cuidado. El asunto es que cuando se vuelve una patología, pues ya no nos permite cumplir la función. ¿Cuál es la función? Pues que podamos estar bien, ¿no? Y que podamos adaptarnos al entorno en el que vivimos. Sí, y bueno, por supuesto que esta condición, esta situación provoca un agotamiento físico y mental muy importante. Las personas llegan sin energías, llegan sin fuerza, llegan y luego, bueno, eso provoca un círculo vicioso en donde al sentirse también que su cuerpo está perdiendo fuerza, que está perdiendo energía, que está todo lo que están observando que está pasando a su alrededor, como que alimenta todavía más esas inquietudes, esos pensamientos catastróficos, porque además, pues es esto, no es como, no es solamente pensar en el futuro y prever, planear, preparar qué es lo que voy a hacer, es clavarse en una idea que suele ser realmente catastrófica. Se imaginan, como decías, en un trastorno obsesivo compulsivo, es que si no cierro y abro 10 veces la puerta, puede pasar, a mi familia le va a pasar algo, y entonces eso que va a pasar y es en toda una historia y lo tienen que hacer, ¿sí? O por ejemplo, las personas que tienen ansiedad generalizada o ataques de pánico, que también son muy frecuentes, pues bueno, están pensando en todo lo que puede pasar, ¿sí? Si salen a la calle, si se enferman, si no les va bien en el trabajo, y llegan a historias que yo a veces les digo, pues bueno, es que estás pensando ya hasta en los problemas. Una persona, una mujer que está, por ejemplo, queriendo embarazarse y que empieza con pensamientos catastróficos, que padece ansiedad, y es que si pasa, y si no me embarazo, pero es que si me embarazo, y si el niño o la niña no sale bien, y si no soy una buena mamá, y entonces le digo, a ver, espérame, pues es que de una vez hay que ir pensando en la universidad. Sí, o sea, vamos a pensar a qué universidad te vas a meter y si va a ser buen estudiante o no, o hay que ir pensando en todo eso. Bueno, en fin, la idea es esa. Y además, esta ansiedad y este desgaste viene antes, por ejemplo, de un evento, alguien que tiene una ansiedad social, que tiene que ir a una reunión o a una presentación de algo de la universidad, del trabajo, alguna cosa de la que no pueda escapar. Están pensando desde antes, es que cómo voy a hacer, es que tal vez no voy a poder, es que si no salen bien las cosas, es que si no me sé comportar, están, son rumiaciones que están allí presentes, ¿no? Entonces es antes, anticipatoria, habíamos dicho, pero sucede que también es durante. Porque están ya en la reunión y están pensando, lo estoy haciendo bien, es que cómo me están viendo, es que tal vez están fijando que soy inseguro, es que tal vez están pensando mal de mí, me están juzgando. Y luego también después, ¿lo habré hecho bien? ¿Será que van a tener una buena impresión mía? ¿Será que van a volverme a invitar a una reunión así? Pero es que, entonces,
si imaginamos todo el sufrimiento de alguien con esta forma de pensar que, como decíamos, hay causas, por supuesto, bioquímicas, ¿sí? Que se necesita un trabajo integral para ayudarles. Hay causas psicológicas también. También hay como patrones, ¿no? Que luego en la familia se heredan, que se adquieren y que a veces ni cuenta nos damos y estamos pensando, obviamente, como nos enseñaron. No sé con qué frecuencia tú ves también esta situación. Sí, sí, totalmente. Y pienso que esto de lo que estamos hablando me lleva a pensar en el tema de la regulación emocional, ¿no? Todas estas situaciones que compartías acerca de lo que comentan los pacientes, también se puede entender como esta dificultad para regularse emocionalmente sobre las situaciones. Y que y como dices, está presente en las familias, ¿no? Y es que nosotros aprendemos a regular o no la ansiedad pues a través de cómo las personas con las que crecemos regulan o no su ansiedad. Sí, no tenemos otros modelos, pues, ¿no? Estamos capacitados con la ansiedad como el sensor, digamos, ya traemos el sensor, ¿no? Pero cómo funciona ese sensor, pues va a tener que ver con cómo nosotros nos relacionamos o los cuidadores se relacionaron con nosotros. A mí me gusta mucho un esquemita de la teoría de la mentalización que habla de cómo se van internalizando las emociones, por ejemplo, en este caso la ansiedad. Y hay un dibujito, se los vamos a poner por acá. Es un dibujito en donde hay primero un niño que tiene miedo, ¿no? Y Mm, después esa emoción pasa a su mamá y entonces su mamá, digamos, en una manera adecuada de regular esa ansiedad o ese miedo, sería que siente el miedo de su hijo, lo experimenta y en su cara le regresa mm, ese miedo pero modulado. Sí, ya no le regresa como todo el susto, ¿no? Le regresa como un miedo modulado y luego con la palabra le dice, mi amor, es que tienes miedo porque el perro ladró. ¿Sí? Y entonces así le va ayudando a modular su emoción, que no va a ser una mm. catástrofe, que el Pedro ladró y que no está en peligro porque ahí está su mamá cuidándolo, y además le puso una palabra a esa emoción. Pero luego vienen otros dos casos que son distintos. Por ejemplo, este mismo niño asustado por la misma situación de que el perro le ladró, y entonces viene la cara de la mamá y ahora la mamá está más asustada. Y entonces el niño experimenta que lo que está pasando entonces es muy grave. Es muy grave y además la mamá en lugar de calmar a su hijo, ahora se pone a gritar como alguien que está en mucho peligro. Entonces imaginemos que ese niño no solamente no pudo regular su emoción, sino que ahora fue el causante de que su mamá perdiera la cabeza, ¿no? Y entonces las emociones de este niño están desreguladas, no tienen nombre, no tienen significado y bueno, pues si no tenemos la capacidad de regular, pues vamos a tomar ciertas estrategias que, como tú decías, que no nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, una persona ante una situación muy importante que siente que no se va a regular su ansiedad, por ejemplo, que va a recibir su título universitario y no va y no se para ahí para recibir su título universitario porque no tiene mucho temor de no saber cómo regular toda la emoción que va a estar ahí, ¿no? Ese sería el ejemplo, pero todavía hay otro ejemplo, todavía hay otro, no otro ejemplo, sino otra situación, ¿no? Que se da. Y es que está este mismo niño asustado porque el perro le ladró, y luego está una mamá que ante esa situación, como ella no aprendió a reconocer las emociones o a darle lugar al miedo, se enoja. Entonces el niño ve que ante su miedo su mamá se enoja. Y entonces lo que el niño aprende en primer lugar es que se confunde en lo que está pasando, en lo que está sintiendo, porque él está triste, pero entonces ve a su mamá enojada y luego su mamá le responde con enojo. Entonces no solamente no pudo regular su emoción, sino ahora confunde el miedo con la agresión. Hay estrategias, pues, ¿no? Para regular la ansiedad. Y también es muy importante, como dices, cómo crecemos en las familias. Entonces, hay familias en donde se dan así las situaciones y en todas las personas, pues, tienen mucha dificultad para regular su ansiedad. Es eso que llamamos ahora epigenética, ¿verdad? O sea, es nuestra carga genética, nuestra predisposición, nuestra vulnerabilidad, la expresión de nuestros genes
que está influenciada por el entorno, en este caso por la conducta de la mamá. Pero fíjate que ahora que estabas compartiendo esto, estaba pensando que pues puedes tener como una buena capacidad para regular emociones, pero luego llegas a una relación de pareja en donde puedes desaprender, Sí, sí, sí. en donde este ejemplo del niño y la mamá pues se convierte en el esposo y la esposa y luego se pueden modificar o puede haber alguna regresión en esa capacidad o me equivoco. No, yo también así lo pensaría, ¿no? Si lo pensamos desde el modelo de que, pues, en una pareja no solamente son dos individuos, sino que ya es una cosa nueva, que es la pareja en sí misma, y ese Ujú, organismo ujú, nuevo llamado pareja, pues sí, puede ujú. contener como las partes, digamos, como menos trabajadas, ¿no? O menos integradas de las personas, ¿no? Y entonces sí, vivir en un contexto con una pareja que está pasando por un trastorno de ansiedad, por ejemplo, por supuesto que va a impactar en la cotidianidad, ¿no? Y no solamente en esto, sino, por ejemplo, cuando hay hijos también, ¿no? De por medio. Entonces todo el mundo, yo escucho mucho aquí, ¿no? Como las personas dicen, híjole, pues es que nomás, el momento más difícil del día es cuando llego a mi casa, ¿no? Porque entonces llego y prendo la televisión, los saludo a los hijos, pero entonces pues ya veo a mi pareja que no ha estado bien en el día, ¿no? Y Ujú. entonces comienza a hablar de todas las cosas negativas que le han sucedido, a reclamar cosas de la relación, y bueno, se hace una cosa muy complicada, ¿no? Entonces, por supuesto Sí que se puede. la ansiedad es una cosa relacional también, pues, ¿no? Ajá. Fíjate que pensando también en estos procesos, ¿no? Que pueden llevarnos a tener algunos síntomas de ansiedad, podemos hablar o podemos definir o identificar dos tipos de formas de pensar o de ruminaciones, ¿no? Una de ellas es la que se conoce como pensamientos analítico abstracto, que es estar pensando en el por qué. Es que por qué me está pasando esto, es que se me irá a quitar la ansiedad, es que por qué las otras personas no les pasa lo que a mí, por qué a mí me está pasando, es que volveré a ser normal o no, es que por qué debo de tomar medicamentos, o sea, está todo el tiempo con esa pregunta del por qué, pero sin llegar a nada. El asunto es que no llegan a nada, ¿por qué? Porque no hay respuesta para eso. ¿Sí? Por qué a mí? Pues es que sucede que hay un gen que luego se disparó con tal cosa, o sea, no vamos a encontrar así como la respuesta precisa. La idea es que tratemos de entrenarnos en algo que es pensamiento concreto experiencial, o sea, es ¿qué voy a hacer con esto? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Tengo ansiedad, ok, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Sí? ¿De qué manera esta ansiedad está impactando en mi vida? ¿Qué es lo que estoy observando? ¿Qué es lo que depende de mí para poder controlar esto que estoy sintiendo? ¿Sí? Y entender que esos síntomas o esas experiencias pues vienen de un pensamiento que desencadena cambios a nivel físico. Las personas muchas veces llegan a consulta después de haber visitado cardiólogos, internistas, endocrinólogos, los servicios de urgencias varias veces también, ¿sí? El brujo, el homeópata, las flores de no sé qué cosa. Y bueno, no digo que no sea válido, yo creo que todos tenemos derecho de... El asunto es que ya nos llegan después de haber descartado o intentado muchas cosas. ¿Por qué? Porque es más fácil pensar, o es más fácil, es menos duro, menos problema de pensar que a lo mejor lo que estoy sintiendo, que mi corazón late muy rápido y que estoy sudando y que tengo un dolor, a lo mejor tengo un problema gástrico o a lo mejor tengo mi corazón que está fallando algo, voy con el cardiólogo que pensar, tengo ansiedad
o luego llegan a los servicios de urgencias, Ujú, ujú. en donde los revisan, les hacen electrocardiogramas, les estudian todo, y es que usted no tiene nada, pero búsquele bien, doctor. A lo mejor hay algo que no vio o van luego con otro especialista, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué? Porque los síntomas, pues, pueden simular o se pueden confundir con algunas enfermedades médicas. De hecho, como psiquiatras, tenemos que descartar cualquier enfermedad médica. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan con más frecuencia? Cuestiones o síntomas a nivel cardíaco, palpitaciones. Dicen las personas, es que me late muy rápido el corazón, siento que se me va a salir de repente, no lo puedo soportar, ¿sí? Pueden tener sudoración, temblor de extremidades, pueden tener náuseas, malestar gástrico, pueden tener rigidez muscular, una sensación de peligro inminente. Las personas pueden sentir que se van a morir, que algo malo les va a pasar, aunque tengan, como te digo, elementos de que es que todo está bien, pero es una sensación de un peligro eh, que va a ocurrir en cualquier momento y necesito estar en un lugar seguro. Sí, es esa desesperación, esa inquietud interna. Entonces, al sentir cualquier cosa de estas, pues las personas van a urgencias, sobre todo si estamos hablando de alguien que tiene un ataque de pánico. Ese ataque de pánico que es breve, vamos a decirlo así, 1 hora y media o Sí. 2 horas dura más o menos un ataque de pánico, pero es muy intenso. Y está lo que es la ansiedad generalizada, que es una ansiedad, todo eso mismo, esa sensación de inquietud, una preocupación permanente, una preocupación que está presente todo el tiempo, eh, pero que es más larga, que está meses allí presente. Hay personas que hablan de años de estar cargando, batallando, viviendo esa ansiedad. Esa ansiedad que, insisto o insistimos, es algo que ya se sale de control. No es la ansiedad normal en donde hay un motivo, lo resolvemos, ¿sí? Ujú. Y estamos bien. Aquí es algo que no hay como una explicación. Grosso modo, eso es como los síntomas, ¿no? Irritabilidad. Muchas veces esta ansiedad está acompañada de síntomas depresivos o la depresión está acompañada de síntomas de ansiedad también. Eso también está allí como muy presente. Sí, sí, está muy presente y recordaba ahorita que mencionabas los síntomas de ansiedad y que también el asunto es que tenemos que tratar con la acción, no con la anticipación, las cosas que nos están poniendo enfrente un reto o algo que tenemos que resolver. Y estaba recordando a un paciente que, bueno, pues presentaba todos estos síntomas. De hecho, llegó conmigo porque había tenido varios ataques de pánico y pues, como dices, pasó por el cardiólogo, pasó por el internista y le dijeron, pues es que lo tuyo es psicológico, psiquiátrico, entonces busca ayuda, ¿no? Entonces él llega y él estaba como muy frustrado porque todos sus amigos estaban casando y amigas estaban casando, entonces él tenía muchas fiestas, así hacia adelante, pero los ataques de pánico le pasaban precisamente cuando iba en camino a las fiestas. Entonces él se subía al carro y decía que comenzaba a experimentar todo esto en el estómago, ¿no? O sea, como que se hace así el estómago, que se siente un malestar muy importante, ¿no? O sea, como mucha, incluso como mucha acidez, ¿no? Y sentía que él se tenía que bajar. Entonces estábamos hablando de una situación festiva, o sea, iban sus amigos, iban en el carro, iban, pues no sé, tomando, iban divirtiéndose y él estaba, en algún momento tocaba la puerta y decía, bájenme, por favor, bájenme, ¿no? Y eso luego se acompañaba con que para una estrategia que él iba encontrando para calmar eso era bajarse e ir a un baño, pero tenía que encontrar un baño.
Entonces, en muchos de estos caminos, pues no había baños, ¿no? Entonces también eso se volvió otro obstáculo, ¿no? Que entonces la solución que era, bueno, me puedo bajar antes de llegar 2, 3 veces, si hay un baño, se convertía en un problema porque entonces él decía, pues es que no puedo ir porque nadie me puede asegurar que hay un baño en el camino, ¿no? Otra estrategia que él iba encontrando es pues tomar, ¿no? Entonces cuando tomaba se podía desconectar, pues, ¿no? Como de esta sensación de tanto malestar, pero la ansiedad y el alcohol no se llevan bien, sabemos, y entonces había eventos muy desafortunados que él experimentó con sus amigos, con las personas, ¿no? Que le decían, oye, pues tú no estás bien, ¿no? Porque llegó a hacer pues cosas muy desordenadas en situaciones así, ¿no? Sociales. Y pues él hablaba de esta ansiedad social, hablaba como de los problemas gástricos, hablaba también como de la dificultad para conciliar el sueño, ¿no? Hace rato que hablabas del hipotálamo, ¿no? Pues estas dificultades que vienen con la ansiedad, precisamente en el sueño, ¿no? Y en la alimentación, ¿no? En la frecuencia de la alimentación y en la cantidad de la alimentación. Entonces, me vino a la mente por esto que decías del asunto de la acción. Pues comenzamos a trabajar, ¿no? Trabajamos desde distintos enfoques, o sea, como haciendo como una serie de anticipaciones funcionales, ¿no? Aquellas que sí servían. Comenzamos también a trabajar en su historia familiar, y vimos que había ahí situaciones muy importantes de no regulación emocional de sus padres, por ejemplo, ¿no? De haber vivido en una familia en donde cualquier situación era pues una catástrofe, ¿no? O sea, estas peleas cotidianas de las parejas, para él y en sus papás, pues se convertían pues en una lucha campal, en una guerra civil, pues, ¿no? Por cualquier situación. Entonces, digamos como que en su historia había situaciones, pues, ¿no? De dificultad de regular la ansiedad. Pero esto que decías de las acciones, yo me acuerdo mucho de él porque él entendió que tenía que hacer acciones como muy puntuales, ¿no? Entonces él decía, bueno, lo que está en mis manos es comenzar a hacer cosas para que no, por ejemplo, para que la gastritis no sea como tan desagradable. Entonces veía que comer, ¿no? No comía irritantes, comenzó a hacer ejercicio. En las fiestas habló con sus amigos, les dijo cuál era su situación, y les dijo que por favor, cuando él se sintiera mal, lo escucharan, y entonces le permitieran expresarse en su vulnerabilidad, y entonces eso lo calmaba, ¿no? O sea, fue una estrategia, fue una anticipación, una estrategia pues muy, muy adecuada, ¿no? O sea, utilizó las palabras, utilizó esto, y yo recuerdo que él decía, ya no me voy de fiesta, o generalmente yo invitaba a mis amigos a la casa a la fiesta, y ahora ya no los invito porque sé que si estoy a una determinada hora ya no me voy a poder dormir, entonces yo sé que me cuesta mucho trabajo dormir, entonces ya me duermo a las 9, 10 de la noche, ¿no? Para mí fue un ejemplo de alguien que fue haciendo tanto cosas internas como hábitos que llamamos nosotros como más visibles, pues, ¿no? Como conductas, es decir, tomó acción sobre, en lugar de una anticipación no funcional, ¿no? Pero bueno, pues sí, o sea, con todo lo que tú nos describías, ¿no? Llegó precisamente por estos ataques de pánico que no tenían como un diagnóstico médico, ¿no? Sí, sí, y bueno, vemos la forma en que la ansiedad puede, puede bloquear muchas de las actividades, puede volver a una persona no funcional, puede privar a una persona de muchas cosas. Por ejemplo, a un chavo como el paciente que describes, que pues bueno, la vida social es importante, las relaciones sociales, el esparcimiento, etcétera. Recuerdo una paciente que le tiene mucho miedo, bueno, tenía ansiedad generalizada, tenía ataques de pánico, ¿sí? Una mujer de 35 años más o menos, madre de familia, todo bien, pero empieza con esto y se le sale de control. Cada vez que llegaba al consultorio conmigo, venía de visitar ya a otro médico. Sí, doctora, usted no le pregunté nada, pero ¿qué cree? Fui con el gastro porque empecé a sentir una molestia aquí, y entonces, y la señora se pasaba el tiempo con los médicos, ¿no? Bueno, en lo que Sí. empezamos tratamiento, todo esto. Y sucede que la señora, tenía 2 niños chicos, sucede que los hijos querían ir a Disney, pero ella no era capaz de tomar el avión. Entonces ella además lo vivía con mucha culpa. Si es que nada más pienso en el avión, y ella empezaba a sudar, nada más pienso en el avión y mira cómo me pongo, es que si pasa algo y si se cae y si allí me da un ataque y si nadie me puede ayudar, porque además viene el miedo al miedo.
que eso también es una cosa el muy, miedo, sí muy es. presente. Sí, Entonces, para ella el objetivo o para ella la señal de que ya iba a estar del otro lado, vamos a decirlo así, era poder subirse a un avión y viajar, no solamente subirse, sino viajar, ¿sí? sí. Después de un trabajo importante, porque fue un caso particularmente complejo, lo logró. Hizo primero viajes pequeños, ella vivía en Guadalajara, hizo primero un viaje Ciudad de México, por ejemplo, luego la siguiente vez se fue a Cancún y creo que vino hasta Europa, o sea, de lo bien que estaba ella, entendiendo y aceptando la ansiedad que pudiera tener, porque eso también es otro punto que me parece importante destacar. El problema es cuando nos peleamos con la ansiedad, contra la ansiedad. Es que ya me está dando, yo no quiero sentir, es que ¿por qué estoy sintiendo esto? Es que voy a respirar, voy a hacer, no, no funciona, es que no me tiene que dar ahorita. Entre más nos peleemos con la ansiedad, menos se va a ir. Yo les digo que es como si se quedara a propósito, ¿no? De alguna manera. Es como si Sí. fuera un ente aparte y que, pues quieres que me vaya, pues no me voy, yo aquí me quedo. Pero si yo acepto que está allí la ansiedad, la acepto, ok, no me gusta, yo les digo muchas veces a mis pacientes, no es que te guste la ansiedad, no es que estés feliz de que llegue, simplemente es, ya llegó, ok, acepto que estés aquí, pero yo decido qué voy a hacer en este momento. En vez de estarte atendiendo y pidiéndote que te vayas y que me dejes vivir mi vida en paz, pues ya sé que estás aquí, entonces no me voy a pelear contigo, porque ya sé que peleándome contigo, pues no te voy a ganar. Mejor quédate aquí, yo voy a ponerme a hacer alguna otra cosa. Y al principio las personas dicen, doctora, pero es que ¿cómo que no me peleé con la ansiedad? ¿Cómo que la acepte si no me gusta? Sí. Digo, no, no, no es que te guste o no te guste, la ansiedad allí va a estar. Entonces, en vez de pensar o poner como el objetivo idealizado muchas veces de es que quiero vivir sin ansiedad, porque ya vemos que esto pues no, no es posible, es aprender a entender, a manejar esa ansiedad, a saber cómo tratarla, ¿sí? Y a no pelearme con ella, porque pues me va a acompañar. Vamos a procurar que no me esté dando tantos problemas en mi vida, porque ya la estoy conociendo, pero yo sé que toda mi vida va a estar presente. Sí, ahorita que compartías eso me venían a la mente, de hecho, dos técnicas que se utilizan en la psicoterapia para la ansiedad, ¿no? Esta conducta de aprender a saber estar con estos pensamientos, algunos obsesivos, algunos intrusivos, ¿no? Que son espontáneos y que precisamente en estos pensamientos obsesivos, intrusivos que están presentes en la ansiedad, que están presentes en personas con autismo, por ejemplo, también y que no se van a ir, que más bien se van a resistir, ¿no? Es como si se Ujú, hicieran más fuertes en la medida ujú, en que exacto. luchas contra ellos. Entonces, esta actitud de observarlos, ¿no? De contemplarlos, de dejarlos estar, como decir, ¿no? Que es parte de la técnica de abordaje, como decir, bueno, pues vamos a ver la realidad de esos pensamientos, ¿no? Como ir aprendiendo a darles la realidad de que son pensamientos, ¿no? No son Exacto, realidades, son exacto. pensamientos. No van a acabar con nosotros, no van a acabar con el mundo, no van a acabar, ¿no? Y entrenarse pues con esa conciencia de que son pensamientos, de que no son una realidad, y que también nos hablan de la estrategia que nuestra mente está tratando de implementar para evitar los peligros imaginarios, ¿no? Ujú, También como esto que se dice de asumir o de abrazar el síntoma, ¿no? ujú, Creo que es una manera. Y recuerdo una técnica que proponía por ahí Víctor Frank en la logoterapia, ¿cómo le llamaba? No recuerdo ahorita el término de la técnica, pero el asunto era que él decía, bueno, cuando una persona, él recibía a una persona con mucha ansiedad, con estos pensamientos, él le dejaba una tarea y la tarea consistía en que esa persona tenía que elegir un momento del día para
que todos esos pensamientos de peligro, intrusivos, catastróficos, se pusieran durante el tiempo que esa persona establecía. Por ejemplo, no puedes pensar en esos pensamientos, o sea, en la medida de lo posible, no los vas a pensar hasta que llegues a tu casa a las 7 de la noche, te pones en tu cuarto, te pones en solitario y ahora sí le vas a decir a tu mente que tiene permiso durante 30 minutos de pensar todo eso y hasta le vas a ayudar, decía, ¿no? Y es una técnica que él reportaba que le ayudaba a personas y es una técnica que ayuda luego a las personas, ¿no? Hay distintas técnicas, pero bueno, me venía a la mente esta con la actitud que describes, ¿no? De cómo convivir, pues, ¿no? Con esos pensamientos catastróficos, anticipatorios y bueno, pues eso, también pensaba como en la historia de las personas, cómo está conectada la ansiedad con la historia de las personas. Ahorita que platicabas del ejemplo de tu paciente, yo recuerdo uno que a mí me ayudó mucho como a seguir como enamorándome de mi profesión, que ya estaba yo iniciando y era un empresario que estaba haciendo que había un crecimiento importante de su empresa, pero que ese crecimiento estaba ligado con que él viajara en avión todos los días a una ciudad del norte, ¿no? Aquí en nuestro país, pero él no se podía subir a los aviones, ¿no? Entonces tenía un problema muy importante, pues porque fue prepandemia todo esto. A lo mejor ahorita alguien puede decir, bueno, pues ¿cuál era ese problema, no? Pues hacía sus juntas en Zoom, ¿no? Teletrabajo. Teletrabajo, pero fue prepandemia, estoy hablando de hace unos 14 años. Y entonces donde era muy importante negociar con la presencia, pues, ¿no? Que tenías que estar ahí. Y él, pues no podía y entonces tenía un chofer y las 10 horas que duraba el viaje, entonces él iba así agarrado, pues agarrado del carro, ¿no? Y hasta que llegaba, pues ya llegaba totalmente agotado, ¿no? Y luego se tenía que regresar, ¿no? A hacer las cosas por acá. Entonces, revisando su historia, en alguna ocasión comentamos que él tenía ahí unos colaboradores, invitó a sus colaboradores a un paseo a una playa. Fueron sus colaboradores, pero dio la mala suerte de que hubo como una tromba, no sé, un fenómeno climático, pues, y hubo una tormenta y uno de sus colaboradores se quedó en el mar. Cuando él era nadador profesional, entonces se quedó en el mar, no pudo sacarlo y pues ese trabajador que él quería mucho, pues falleció. Lo encontraron un mes después en otra playa, ¿no? Y fíjate que cuando revisamos eso y revisamos como su culpa, revisamos como todo el dolor que él sintió de haberlo invitado, sentirse culpable, de llegar con su familia y decir, no les traje a su familiar, ¿no? Que me llevé. Cuando revisamos eso, algo le pasó que se pudo subir a los aviones, ¿no? Entonces hay una conexión muy importante, pues, en cómo registramos nosotros los sucesos de nuestra historia, ¿no? Cómo trabajamos. Pues él vivió un impacto traumático, pues, ¿no? Una situación traumática, ¿no? Y el trabajar en ella, pues, le permitió después subirse a los aviones, ¿no? Sí, es ese momento, ¿no? Que podemos llamar hasta mágico, que llega y que desatora algo, desbloquea algo. Obviamente, bueno, es un trabajo, es el fruto de un trabajo, de un proceso que muchas veces puede ser incluso doloroso, porque Sí. no suele ser fácil. Pero bueno, vemos que hay resultados bastante positivos. Em, Cuando vemos que hay alguna persona que está experimentando un problema de ansiedad, que está viviendo un problema de ansiedad, ya sea ansiedad generalizada, una fobia, un estrés postraumático, trastorno de pánico, lo que sea de ansiedad, hay que evaluar primero para ver si la persona va a requerir tratamiento farmacológico. Sí, esto es una evaluación que es muy importante hacerla, porque si hay por ahí algún desajuste a nivel de neurotransmisores, por más que lo tengamos 10 años en psicoterapia, no va a mejorar como idealmente puede mejorar, ¿sí? O como se puede avanzar. Entonces hay que hacer esta evaluación. Hay personas que sufren de ansiedad. Me viene a la mente una paciente que vi hace poco tiempo que
llega conmigo y por un tema de ansiedad precisamente, y al hacer la historia clínica me doy cuenta de que tiene 15 años tomando ansiolíticos, tomando una benzodiazepina. ¿Por qué? Pues porque sucede que la tía la vio Mm. ansiosa Sí, y le dijo, toma, aquí esto a mí me hace súper bien, toma, a mí me lo dieron y te va a hacer bien. Y la persona, pues obviamente baja la ansiedad, es un ansiolítico, claro. baja la ansiedad y dice, wow, esto es bueno. Y lo siguen consiguiendo y lo siguen consiguiendo. Pero sucede que eso no es el tratamiento. Sucede que eso lo utilizamos cuando iniciamos un tratamiento que va dirigido a tratar el origen o la alteración bioquímica de la que estamos hablando. Y bueno, ahí utilizamos moléculas que no tienen nada que ver con esos ansiolíticos, son otras moléculas que son muy seguras, que no causan adicción, no causan una dependencia que la persona pueda asustarse por poder caer en ellas. Insisto, son muy seguros, que podemos utilizar incluso en personas que tienen alguna enfermedad médica, alguna comorbilidad que llamamos médica, en personas eh, mayores, en personas, en niños, en adolescentes. Son medicamentos muy seguros y que van a actuar en esos neurotransmisores para tratar de equilibrarlos. Y podemos usar un ansiolítico como un apoyo temporal realmente. Primeras semanas de tratamiento en lo que la otra molécula funciona, en lo que llegamos a los niveles que necesitamos. En ese momento comenzamos a quitarlo y todo bien. Eso es lo ideal. Por supuesto, por supuesto, siempre acompañado de un tratamiento, de un proceso psicoterapéutico, ¿sí? De un entrenamiento, porque tú hablabas también de cómo uno se puede entrenar, hay que estarlo practicando. Yo les digo a los pacientes muchas veces, traten como de, de conocer al enemigo, vamos a llamarle así, a la ansiedad. Traten de evaluar su estado de ansiedad y traten de ponerle un número. Del 0 al 10, ¿cómo está tu ansiedad? ¿Cómo está la ansiedad? Generalmente, cuando hablamos hasta el 4, del 0 al 4, puede ser una ansiedad que se puede manejar con algunas de las técnicas como la que proponías y otras que vamos a compartir Sí, rápidamente, que se puede manejar, o sea, la persona lo puede gestionar. Ah, es que me está dando, ok, ¿cuánto es? Está como en 3, ok, respiraciones, este ejercicio, esto, etcétera. Generalmente bien, pero cuando pasa de 4 y está en 8, 9, pues no puedes hacer gran cosa. Sí, al contrario, el querer controlarla te va a desesperar todavía más. Entonces, yo les digo, si te llega así de fuerte, pues déjala. Déjala, no te obligues a querer controlarla porque ya estando en 7, 8, 9, no vas a poder hacer nada. Cuando dejamos algunos ejercicios, algunas técnicas para que logren controlar o gestionar esa ansiedad, yo les sugiero que, aunque no tengan ansiedad, que intenten hacer esos ejercicios, precisamente para que se entrenen, porque si les llega la ansiedad en 7, 8 y quieren empezar a respirar, pues no van a poder así hacerlo. es, así es. Sí, entonces digo, practíquenlo, entrénense. Es que no me funcionó, doctora, el otro día estaba en plena crisis. No, es que no te va a funcionar, no te va a funcionar. Y bueno, ahí hay un plan B, algunas veces farmacológico, en lo que, insisto, avanzamos en el proceso. Unas, yo quiero proponer aquí dos técnicas así rápidamente, algo que sugiero a los pacientes, bueno, tres. Una de ellas es el tema de la respiración, que muchas veces es difícil como que la persona se imagine o logre hacerlo. Yo les propongo que imaginen que tienen una vela enfrente y que van a tratar de soplar o van a soplar a la vela sin apagarla y tratar con el aire que arrojen
de inclinar la flama como al 45%, vamos a decir, al 45, a 45 grados, ¿va? Entonces me imagino la flama, o lo pueden hacer en vivo, ¿no? Nada más luego la apagan, pero imaginarse que, y tratar de hacer respiración abdominal. Si yo estoy concentrada imaginando esto, la ansiedad va a disminuir y puede diluirse completamente. Esa es una técnica, pero hay que entrenarse a respirar, ¿no? Esa es una. La otra es imaginar qué le diría yo a mi mejor amigo si está en una situación como la que yo estoy viviendo de ansiedad. ¿Qué le diría yo? ¿Va? Pues yo le diría que todo está bien, que mire a su alrededor, que no va a pasar nada, que ya ha tenido otras crisis y que y que ha salido bien. Esa es otra, es rápidamente, ¿no? Em, y otra es algo que se conoce como coherencia cardíaca. Incluso hay aplicaciones que puedes descargar en tu teléfono y que te ayudan a realizar este ejercicio. ¿En qué consiste? Consiste en modificar la frecuencia respiratoria para luego modificar todas las constantes fisiológicas que te hacen sentir esa ansiedad, como la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y la idea, grosso modo, es que tengas una inspiración de 5 segundos y que exhales 5 segundos. 5 inhalas, 5 exhalas. 5 inhalas, 5 exhalas. Esto te da 6 respiraciones por minuto. ¿Va? Normalmente respiramos unas 16 veces por minuto, más o menos. Entonces, al bajar la frecuencia respiratoria, nuestro ritmo cardíaco disminuye también y disminuye también la tensión muscular. A nivel cerebral también hay cambios, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchas cosas que podemos hacer, muchísimas cosas que podemos hacer. Me parece muy, muy, muy importante, muy útil, muy valioso lo que nos compartes, Adriana. Me quedo con esto que compartes acerca de los grados de ansiedad, pensando en que sí hay situaciones y grados de ansiedad en donde el tratamiento farmacológico pues es muy necesario para que las personas comiencen a tener un proceso de recuperación de su mentalización, un proceso de recuperación de su regulación emocional, ¿no? Y que entonces la psicoterapia o los esfuerzos internos como en esas técnicas puedan ser útiles, ¿no? Y eso me hace pensar como, ahorita que dices esto de los grados, me da libertad también para pensar como en la dimensión filosófica de la ansiedad o de la angustia. Porque hay que decir también que en la filosofía del siglo XX, ¿no? En autores como Camus, como Sartre, como Heidegger, ¿no? Bueno, también estaba desde Kierkegaard, había un tema muy importante, ¿no? El tema de la angustia que tenía que ver con la definición del yo, que tenía que ver con la definición del sujeto, ¿no? Y pienso que ese fue el gran tema de la filosofía del siglo XX, ¿no? La angustia, y que entonces eso llevó a Heidegger a decir que somos seres para la muerte, ¿no? Y que entonces las personas, para evitar la angustia de una conciencia fundamental, la conciencia de que somos mortales, pues evadimos la conciencia de la muerte, y que eso puede llevar a las personas como a una inautenticidad, ¿no? También por ahí lo decía Sartre, ¿no? O sea, la angustia pues es la existencia que se ve ante sí misma desnuda, y que esta existencia ante sí misma desnuda, ¿qué tiene enfrente? Pues tiene enfrente la responsabilidad de las decisiones, ¿no? Y decía Sartre pues que no nos gusta sentir que tenemos enfrente la responsabilidad de decidir, y entonces él decía, a veces actuamos de mala fe diciendo que hacemos tal o cual cosa por determinados valores, o porque Dios así me lo pidió, o porque mi familia así me lo pidió, ¿no? Y que no tenemos, que entonces tratamos de evadir la angustia, ¿no? Ese malestar ante la incertidumbre.
a algo que pues nosotros tenemos que hacer sí o sí, porque estamos condenados a la libertad, decía Sartre, ¿no? Entonces también hay una dimensión existencial, pues, ¿no? De la angustia, Por que, supuesto. bueno, estamos hablando de la ansiedad, pero bueno, creo que los filósofos hablaban de algo similar, pues, ¿no? Es un concepto distinto, pero creo que podemos hacer ahí el puente, ¿no? Sin ningún problema. Y que pues bueno, eso nos habla de las posibilidades, porque a final de cuentas esta filosofía pues tenía un sentido como muy hacia adelante, ¿no? Es decir, la angustia, la incertidumbre que nos dice pues que somos seres de múltiples posibilidades. El asunto es que ya pasando a la angustia en sentido psicológico, no filosófico, pues esas posibilidades se vuelven infinitas y entonces las personas se paralizan y sienten que si toman una va a ser en perjuicio de la otra y entonces pues eso paraliza, ¿no? Y en un sentido filosófico pues es que estamos hechos para decidir, para la incertidumbre, no hay nada garantizado, ¿no? El ser humano se define por las decisiones que toma, no hay una naturaleza definida, pues, ¿no? Decían estos filósofos. Y fíjate que me recordé también un caso que a mí se me hizo muy padre porque me permitió combinar la consultoría filosófica y yo no lo había advertido, no fue como intencional, pero era un chavo que estábamos trabajando en psicoterapia la relación con su novia que él consideraba tóxica, él decía así tóxica, ¿no? Que tenía una La relación palabra de tóxica, moda. esta palabra de moda, ¿no? Porque pues bueno, él decía, pues es que yo quiero hacer algo y luego mi novia pues quiere ir para todos lados conmigo pero él primero lo decía así, ¿no? Mi novia es la que para todo pues es tóxica, ¿no? Pero luego fuimos encontrando en psicoterapia pues que él tenía muchísima ansiedad y que entonces él le podía decir a su novia, no, yo esto lo puedo hacer solo, al rato nos vemos, pero él no podía hacerlo. Y entonces descubrimos que en él había como un asunto muy importante de cómo regulaba su ansiedad con la presencia de su novia. Entonces no era del todo su novia, era como esto que tú decías hace rato en las parejas, ¿no? O sea, cómo también la otra persona regula su ansiedad si mi novia está aquí presente, pero a la vez había una parte de él que no quería que su novia estaba presente porque no se sentía tan libre estando con sus amigos y bromeando como él bromeaba, ¿no? Pero entonces encontramos eso y un día me dijo, oye Oscar, es que yo no sé por qué todo esto siento que tiene relación con que yo le tengo miedo a morir. Así me dijo. Ah, Y entonces yo dije, mira. Y le dije, oye, ¿sabías que has escuchado de un filósofo que se llama Heidegger? Me dijo, no. Y ya le dije, mira, es que él dice que nosotros, que esa angustia, pues nos habla de un miedo fundamental, pero de la realidad, pues más certera de los seres humanos, ¿no? Que somos seres que vamos a morir, pero como somos los únicos animales que podemos hacer la conciencia de la muerte, pues es que somos los únicos animales con mundo y con posibilidades, precisamente, ¿no? Porque el animal que no tiene conciencia de la muerte no tiene un mundo, nada más tiene un medio, ¿no? Pero nosotros tenemos un mundo en cuanto nos podemos hacer conciencia de la muerte. Y empezamos a hablar de filosofía, yo le hacía preguntas filosóficas, oye, ¿y quién se puede librar de la muerte, no? ¿Y por qué la muerte sería una desgracia si entonces vemos que es algo natural, no? Hay muertes, hay muertes más trágicas que otras, hay muertes mejores que otras, hablamos de las paradojas de la muerte, ¿no? De que parece que es algo muy lejano porque a todo mundo, a muchos les ha pasado, pero a mí no, pero luego cuando me pasa cerca de mí entonces es lo más personal, ¿no? Es algo lejano y personal, no sé, empezamos a hablar y fíjate que en buena medida parte de sus síntomas ansiosos se dieron, ¿no? Entonces, pues hay una dimensión también, ¿no? De esta incertidumbre de la existencia, ¿no? De qué voy a decidir, de cómo me voy a dirigir, de qué voy a, pues sí, de qué voy a elegir, de cuáles son los valores con los que yo voy a vivir, ¿no? Y en todo eso, pues hay angustia y ansiedad, pero como dices, pues hay que ponerle cara a eso, ¿no? exacto. Fíjate, ya para cerrar, ahorita que hablabas del tema de la muerte, hay un libro que se llama Las intermitencias de la muerte de José Saramago, que Mm. nos hace reflexionar Sí, sobre la sí, sí, necesidad de la muerte. O sea, no nada sí. más como de la aceptación y que es natural y que, sino es necesaria. Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Y la otra, que finalmente, y este comentario lo hago porque escuché a un filósofo decir que los psiquiatras y los psicoterapeutas buscamos que las personas se hagan dependientes de nosotros o de los tratamientos.
Yo dije: ¿Cómo? ¿Cómo es eso, no?". Decía que la consultoría filosófica ayuda a que se hagan independientes, etcétera. Totalmente de acuerdo, pero sucede que la psiquiatría y la psicoterapia, por supuesto que esa es la intención. Cuando hablamos de herramientas, cuando hablamos de procesos, cuando estamos hablando de ayudar a la persona a que se libere no solamente del síntoma o de la enfermedad, sino que se libere también de una dependencia con algún terapeuta o de algún medicamento. Entonces, eso es importante, que las personas que tienen, que están padeciendo algún problema de ansiedad o de depresión, volvemos al tema del episodio pasado, pues que se den la oportunidad de atenderse, se den la oportunidad de buscar ayuda, sabiendo, insisto, que un proceso bien llevado, que una atención bien otorgada, pues va a ayudar a la persona a que tenga ese bienestar del que hemos estado hablando tantas veces. Sí, sí, y ahorita que haces esta invitación, pues a considerar las herramientas, los tratamientos, los acompañamientos, pues seguimos invitando a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, a que compartan este material y pues bueno, yo quisiera decir antes de terminar que me parece que no es fortuito que al final salió el tema de la muerte, ¿no? Porque a final de cuentas, la ansiedad en un sentido biológico o en un sentido filosófico, como vemos, pues tiene que ver con esta Así es, evitación o no este enfrentamiento, ¿no? Ante la posibilidad de la muerte, precisamente, ¿no? así es. Y bueno, pues como vemos, hay muchas miradas, ¿no? Que nos sirven para poder comprendernos mejor y pues bueno, esperamos que esto hubiera sido útil para todos y para todas. Pues creo que ya tenemos tema para el siguiente episodio, pero por lo pronto, pues bueno, aquí dejamos. Muchas gracias, Oscar, y nos vemos en la próxima entonces. Nos vemos en la próxima, Adriana. Hasta luego. Bye bye. Chao, bye bye. Hasta la próxima. Filos y Psique. Diálogos que sanan.